Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en la psicología del dinero. Y que quede claro desde el principio, ¿eh? No vamos a hablar de finanzas súper complejas ni de hojas de cálculo. No, esto va de algo mucho más profundo. Vamos a intentar entender por qué tomamos las decisiones, a veces tan raras, que tomamos con nuestro dinero. Sí, y esa es la parte que, yo creo, asusta a muchos. Porque las matemáticas, bueno, son predecibles, tienen reglas. Pero nuestra mente, es un campo de minas. Exacto. La fuente principal que vamos a usar hoy es un resumen muy detallado de un libro bastante conocido, La psicología del dinero. Este material lo que hace es destilar las ideas en una serie de, las llama trampas mentales. Trampas en las que todos podemos caer, da igual lo listos que seamos. La misión de hoy es descubrir cómo nuestra mente puede sabotear nuestro bienestar financiero y, sobre todo, qué cambios podemos hacer. Porque la idea central es que gestionar el dinero tiene más que ver con psicología que con otra cosa. Has dado totalmente en el clavo. De hecho, lo que propone el material es fascinante. El objetivo no es buscar la racionalidad fría de una máquina, porque es que los humanos no funcionamos así. La meta es ser razonable. Razonable, me gusta esa palabra. Claro, porque ser razonable es algo que se puede mantener a largo plazo. Y esa sostenibilidad es lo que de verdad construye la riqueza. Así que hoy vamos a explorar esas trampas que nos impiden ser razonables y que, nos llevan por caminos que a menudo lamentamos. De acuerdo, pues vamos al grano. La primera gran idea que se saca de las fuentes es que nuestras decisiones con el dinero nos parecen lógicas. Pero claro, nos lo parecen porque son nuestras. Evidentemente. Y a menudo se basan en una visión del mundo increíblemente limitada. Y esa es la primera trampa, ¿no? Creer que somos lógicos. Sí, cuando en realidad solo estamos justificando nuestra propia historia. Y esa historia personal es como unas gafas que lo colorean absolutamente todo. El material lo explica muy bien. Dice que nadie está loco por sus decisiones. Cada persona tiene una biografía que moldea su percepción del dinero. Para alguien que vivió una hiperinflación, pues guardar dinero bajo el colchón le puede parecer una locura. Pero para alguien cuyos padres lo perdieron todo en bolsa, no invertir es la decisión más sensata del mundo. Claro, y pone ejemplos muy claros. Un inversor que se arruinó en la Gran Depresión es que a lo mejor no vuelve a tocar una acción en su vida. Y desde su punto de vista, tiene toda la razón. Totalmente. Pero un programador que se hizo millonario en la burbuja de los 90 podría pensar que el riesgo es sinónimo de recompensa. Usan los mismos datos, pero llegan a conclusiones opuestas. Como dice la fuente, es que están jugando a juegos completamente diferentes. Lo que nos lleva a un punto que a mí me parece crucial. Nuestra experiencia personal, que para nosotros lo es todo, es una fracción, minúscula, casi insignificante, de todo lo que ha pasado en la historia financiera. Vivimos en una burbuja moldeada por cuando nacimos, por las experiencias de nuestra familia, y esa burbuja determina casi el 100% de cómo vemos el mundo. Creemos que vemos la realidad, pero solo vemos un trocito. Y eso nos lleva a engañarnos sobre cuánto control tenemos realmente, ¿verdad? Nos encanta esa idea de que el éxito es solo fruto del esfuerzo y el fracaso, pues de la falta de él. Por supuesto. Es una narrativa muy cómoda. Pero el material argumenta que el azar y el riesgo juegan un papel descomunal, mucho más grande de lo que nuestro ego quiere admitir. La frase que usan es muy potente. Nada es tan bueno ni tan malo como parece. Siempre hay factores ocultos, suerte o mala suerte, que no vemos. Espera, eso me parece un poco contraintuitivo. ¿Estamos diciendo que la suerte de alguien como Bill Gates fue tan importante como su genio? Eso cuesta digerirlo. Es que es una verdad incómoda. El ejemplo de Bill Gates es perfecto para esto. Obviamente, era brillante y trabajador, eso nadie lo duda. Pero tuvo la suerte de 1 entre 1.000.000 de ir a una de las poquísimas escuelas de Estados Unidos que tenían un ordenador en los años 70. Una ventaja accidental que le dio miles de horas de práctica. Que casi nadie más tuvo. Exacto. Pero la otra cara de la moneda, que a menudo se olvida, es su amigo del instituto, Kent Evans. Era igual de brillante, estaba igual de obsesionado con los ordenadores, compartía el mismo sueño, pero murió en un accidente de montañismo antes de graduarse. Otro suceso de 1 entre 1.000.000. Pero esta vez fue el riesgo, no la suerte. Vaya. 2 mentes brillantes, 2 destinos opuestos. Y gran parte de ello fuera de su control. Es una lección de humildad bastante fuerte. Exactamente.
Preferimos creer en la meritocracia pura, porque la idea de que un factor aleatorio, un accidente, una casualidad, pueda cambiarlo todo es profundamente perturbadora. La conclusión que propone la fuente es clara: no te lleves todo el mérito en el éxito ni toda la culpa en el fracaso. Y sobre todo, ten cuidado al idolatrar casos de éxito extremo, porque suelen depender de una dosis de suerte que es imposible de replicar. Es mucho más útil estudiar patrones generales. Es increíble cómo nos autoengañamos con la idea de control. Me pregunto si no hacemos lo mismo con las historias que nos contamos para justificar decisiones, incluso cuando los datos dicen lo contrario. Es que las historias son infinitamente más persuasivas que las estadísticas. Esa es otra de las grandes trampas mentales. Nos creemos la narrativa, no la realidad. El material las llama ficciones atractivas. Creemos en una historia porque nos hace sentir bien, nos da esperanza, ignorando por completo las probabilidades. El ejemplo clásico es la lotería. Nadie compra un boleto pensando en los millones de personas que perdieron. No, claro. Compramos la imagen mental de nosotros mismos en el yate del ganador. La historia es mucho más seductora, y en el material se menciona un ejemplo muy actual: el boom de las criptomonedas de 2021. La gente no estaba comprando un análisis técnico del blockchain, estaban comprando el sueño de "esta vez es diferente", una historia vendida por influencers que mostraban un estilo de vida de lujo. La narrativa era demasiado buena para resistirse. Esto plantea una pregunta que deberíamos hacernos constantemente. ¿Esto en lo que creo está respaldado por hechos o solo por mi intenso deseo de que sea verdad? Las historias más peligrosas son esas medias verdades que nos reconfortan y que nunca cuestionamos. Y este autoengaño se extiende a cómo percibimos la riqueza en los demás, lo que nos tiende a otra serie de trampas. ¿Te refieres a la confusión entre parecer rico y serlo de verdad? Precisamente. La fuente es muy directa en esto. Dice algo como: gastar dinero para demostrar cuánto dinero tienes es la forma más rápida de tener menos dinero. Es una frase buenísima. Es que así. La verdadera riqueza, argumenta, es invisible. Son los activos financieros, las inversiones, el dinero que no se ha gastado todavía. Cuando vemos a alguien con un coche de 100.000 euros, no vemos a una persona rica, vemos a una persona que tiene 100.000 euros menos de los que tenía o 100.000 euros más de deuda. Es totalmente cierto. La última vez que vi un deportivo increíble, mi primer pensamiento no fue «qué gran empresario», fue «¿cuánto costará el seguro de eso?». Y esto conecta con un concepto del material que me pareció brillante: la paradoja del hombre en el coche. Ah, sí. Es una observación muy aguda. Es que es demoledor. Creemos que tener cosas lujosas hará que la gente nos admire. Pero cuando vemos a alguien en un Ferrari, la mayoría no piensa «qué persona tan admirable». Lo que pensamos es «ojalá tuviera yo ese coche». Proyectamos el deseo en el objeto. Exacto, no admiramos a la persona, proyectamos nuestro propio deseo. Básicamente compramos cosas carísimas para impresionar a gente que en realidad ni siquiera nos está prestando atención. Es un juego que no se puede ganar, porque el respeto y la admiración que de verdad buscamos no vienen de lo que poseemos. El material sugiere que esas cualidades se ganan con la humildad, la amabilidad, la empatía, con cómo tratas a los demás. Eso genera una admiración mucho más profunda que cualquier reloj de lujo. Y si estamos comprando cosas para impresionar a gente que no nos mira, en una carrera que no se puede ganar, ¿dónde termina esto? Supongo que ahí entra otra de las trampas más peligrosas: la incapacidad de decir basta. Es una carrera sin línea de meta, totalmente. El problema de la comparación social es que el listón siempre sube. Ganas más, y de repente tu círculo cambia y conoces a gente que gana muchísimo más. Te compras una casa más grande, pero tu vecino construye una mansión. Es un bucle sin fin. El material da un ejemplo histórico que es fascinante. Aparentemente Napoleón envidiaba a César. César envidiaba a Alejandro Magno. Y Alejandro Magno envidiaba a Hércules, que ni siquiera era una persona real. El juego de la comparación no tiene fin. Y no hace falta irse tan lejos. Un ejemplo trágico y muy moderno que se cita es el de Sam Bankman-Fried. Con 29 años tenía un patrimonio de más de 20.000 millones de dólares. Una cifra que escapa a la comprensión. Pero arriesgó todo, incluyendo el dinero de sus clientes, para tener más. La palabra suficiente simplemente no existía en su vocabulario. Entonces, ¿cómo se gana ese juego? La única forma de ganar es negarse a jugar. Es definir qué significa suficiente para uno mismo y proteger esa línea a toda costa. Porque la forma más poderosa de riqueza no es tener más dinero, es tener tranquilidad. Y esta idea redefine por completo el propósito de ahorrar.
Mucha gente cree que para ahorrar se necesita un objetivo concreto, un coche, una entrada para un piso. Y el material dice que no es necesario, ¿verdad? Que el objetivo puede ser mucho más abstracto. Mucho más. Argumenta que se puede y se debe ahorrar sin un objetivo específico. Ahorrar por ahorrar. ¿Para qué? Para crear opciones, para tener flexibilidad, para poder decir no a un trabajo que odias, para poder esperar la oportunidad de inversión adecuada, para afrontar una emergencia sin pánico. Me encanta una frase de La Fuente. El ahorro es la distancia entre tu ego y tus ingresos. Si cada vez que te suben el sueldo subes tu estilo de vida en la misma proporción, nunca tendrás ese colchón, nunca tendrás libertad. Y esa flexibilidad, esa libertad, nos lleva al que según el material es el mayor dividendo que el dinero puede pagar. No son los coches ni las casas, es la autonomía. Es el control sobre tu propio tiempo. La capacidad de despertarte por la mañana y decir, hoy puedo hacer lo que quiera, es, según La Fuente, la forma más elevada y pura de riqueza que existe. Y sin embargo, muchos venden ese tiempo, su bien más preciado, a cambio de comprar más cosas. Entendido. Ahora, si aceptamos todo esto, ¿cómo se aplica a la parte más práctica, a la de invertir? Porque ahí la psicología vuelve a ser la protagonista. Totalmente. Porque la mayoría quiere las ganancias de la inversión, pero no está dispuesta a pagar el precio. Y no me refiero solo al dinero. Esa es otra trampa. Querer los rendimientos, pero no el viaje. El verdadero precio de invertir se paga con estrés, con duda, con ese miedo que sientes en el estómago cuando ves que tu cartera ha caído un 30% en un mes. Y con la sensación de que has hecho algo mal, de que te has equivocado. Justo ahí está la clave. Por eso La Fuente propone un cambio de mentalidad radical. Ver la volatilidad del mercado no como una multa por haber hecho algo mal, sino como la tarifa que hay que pagar para poder participar. Es el precio de la entrada al circo que, a largo plazo, suele dar buenos rendimientos. Si no estás dispuesto a pagar esa tarifa de incertidumbre, no puedes esperar obtener las ganancias. ¿Tienes algún ejemplo concreto de esto? El de Netflix es brutal. Entre 2002 y 2018, el valor de sus acciones se multiplicó por más de 35,000. Una rentabilidad astronómica, pero la realidad es que durante el 94% de esos años, la acción cotizaba por debajo de su máximo histórico anterior. ¡Vaya tela! La tarifa para obtener esa ganancia extraordinaria fue soportar una sensación casi constante de que estabas perdiendo dinero. Soportar esa tarifa, esa incomodidad, requiere una habilidad que, según el material, es incluso más difícil que hacerse rico. Mantenerse rico. Es que son dos disciplinas distintas. Hacerse rico a menudo requiere audacia, optimismo, tomar riesgos. Es el ataque. Mantenerse rico, en cambio, requiere humildad, prudencia y un miedo saludable a perderlo todo. Es la defensa. La supervivencia a largo plazo es la clave de todo. Y eso nos lleva al poder más grande que existe en las finanzas. ¿El tiempo? El tiempo. Subestimar el poder del tiempo y el interés compuesto es una de las mayores trampas. El ejemplo de Warren Buffett es demoledor. La gente admira su genio inversor, pero su verdadero secreto es otro. Más del 97% de su inmensa fortuna la consiguió después de cumplir los 65 años. Su superpoder no ha sido obtener rentabilidades espectaculares, sino rentabilidades buenas sin más, pero mantenidas durante un periodo de tiempo extraordinariamente largo. Más de 80 años. Es como plantar un roble, no un girasol. Es lento, es silencioso, pero con el tiempo se vuelve imparable. Exacto. Y como el tiempo es tan largo y el futuro tan impredecible, la planificación tiene que ser flexible. Aquí entran las últimas trampas. Primero, sobreestimar tu plan. Tu hoja de cálculo de Excel es perfectamente racional, no siente pánico en una crisis, pero tú sí. La Fuente lo dice claro. La parte más importante de cada plan es planificar que el plan no salga según lo previsto. Siempre hay que dejar un margen de error. ¿Un colchón? Un colchón, porque la vida pasa. Porque no solo el mundo cambia, sino que nosotras también cambiamos. ¿No es así? Y ese es el punto final. Olvidar que nosotros mismos cambiaremos. Los psicólogos tienen un nombre para esto. La ilusión del final de la historia. Es la tendencia a reconocer cuánto hemos cambiado en la última década, pero a la vez subestimar enormemente cuánto cambiaremos en la próxima. Creemos que la persona que somos hoy es la versión definitiva. Y eso, aplicado a las finanzas, puede ser un desastre. Puede ser muy peligroso. Por eso, los planes financieros extremos. Vivir con una frugalidad que te hace miserable. O trabajar 80 horas a la semana para jubilarte a los 40. A menudo fracasan. Puede que tengan sentido para ti hoy con 25 años, pero la persona que serás con 35 podría arrepentirse profundamente.
Un plan basado en la moderación, un ahorro razonable, tiempo libre razonable. Es mucho más resistente. Sobrevive a los cambios vitales. Si tuviéramos que resumir todo este análisis, la gran idea es que el éxito financiero no es tanto una ciencia dura como la física, sino más bien un arte del comportamiento. Se trata de evitar las trampas de nuestro propio ego, de entender el papel de la suerte, de valorar el tiempo por encima de las cosas y de jugar un juego a largo plazo basado en la supervivencia y la paciencia. Has captado la esencia perfectamente. Es un recordatorio de que la psicología lo es todo. Y para dejar una última reflexión, el material se centra en principios que son en gran medida atemporales. La paciencia, la humildad, la visión a largo plazo, son ideas que han funcionado durante generaciones. Pero aquí lanzo una pregunta para que quede en el aire. Adelante. ¿Cómo se aplican estos principios de paciencia y comportamiento silencioso en un mundo que es, en esencia, todo lo contrario? Un mundo de gratificación instantánea, de una presión constante en redes sociales, que magnifica la comparación hasta el infinito, y de una velocidad de cambio tecnológico sin precedentes. La pregunta es, ¿sigue siendo viable el camino lento y constante hacia la riqueza, o el entorno actual nos obliga de alguna manera a reevaluar estas verdades psicológicas tan antiguas?